Hola, almas liberales. El día de hoy vamos a ver por qué Japón, que a pesar de tener la deuda pública más alta del mundo y una emisión monetaria brutal, su economía no colapsa y los inversores siguen confiando en su moneda. Puñetazo anarcocapitalista y ¡vamos a ello! Hay que hacer como los delfines y las delfinas. Como todos saben, el euro es la moneda común que utilizan muchos países europeos, la cual está corriendo un grave peligro de generar una crisis financiera global, peor que la del 2008, debido principalmente a la enorme deuda pública que poseen los países del sur del viejo continente. Por ejemplo, Grecia es el peor con una deuda que supera el 171% de su PBI, después le sigue Italia con el 144% y España con el 113%. En otras palabras, estos países necesitan producir bienes y servicios por más de un año para poder cancelar sus obligaciones, y si no ponen en orden sus cuentas públicas, los pasivos terminarán siendo impagables, pudiendo llevar a una quiebra del sistema financiero. Los estados europeos en el último tiempo se han endeudado tanto para evitar que sus economías cayeran, y hay economistas que creen que deberían aprender a convivir con elevadísimos niveles de deudas, tales como ocurre en Japón. Bajate del púlpito, ¿eh? Habla más complejo que Marcelo Bielsa. En septiembre del año pasado, la deuda de Japón ascendía al 266% del PBI del país, el equivalente a 9,2 billones de dólares, la deuda más alta entre las principales economías del mundo. Sin embargo, sigue siendo una opción atractiva para los inversores. En otras palabras, sus niveles de deuda equivalen a alrededor de 2,5 veces el tamaño de su economía. Es fácil pensar que el gobierno tendría dificultad para pagar esa gigantesca cifra. Para tener una referencia, en Estados Unidos la deuda pública es equivalente al 98% de su PBI. Así que la pregunta es cómo hace Japón para endeudarse año tras año sin preocupación y si esta debería ser la receta a seguir por los demás países. Para contestar esto, lo primero que deberemos hacer es ver cómo llegaron a tener una deuda tan elevada, ya que no siempre fue así. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el cascote quedó destruido, perdió la mitad del territorio que poseía en 1930, a la vez que un tercio de su stock en maquinaria y los 2 tercios restantes quedó inoperativo debido a los bombardeos americanos. Encima, después de la rendición, Japón estuvo controlado por el mando supremo de las fuerzas aliadas. Todo cambió a partir de la Guerra de Corea. En 1950 su economía comenzó a recuperarse parcialmente de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los gastos militares americanos en el país nipón. Durante el periodo 1953 al 71, Japón experimentó una tasa de crecimiento económico muy superior a la del resto de países desarrollados, gracias a los siguientes factores de crecimiento: capital, conocimiento, economías de escala, trabajo, asignación de recursos, educación y reducción de las barreras internacionales al comercio. Tras este golpe de timón, Japón vivió un crecimiento económico sin precedentes, el cual no estuvo exento de desequilibrios, sobre todo debido a la fuerte dependencia de las importaciones y la falta de divisas para pagarlas. Una vez que el sector exportador fue lo suficientemente competitivo, Japón se encontró sin obstáculo para consolidarse como una potencia mundial. Me chupa un huevo. Un huevo. Y el otro también. Esta época de bonanza terminó en la década del 90. La deuda pública de Japón comenzó a dispararse cuando su burbuja financiera e inmobiliaria estalló con efectos desastrosos. En 1991 el ratio de deuda era solo del 39%. A partir de ese momento, la tasa de crecimiento de la economía japonesa empezó a caer drásticamente, lo que redujo los ingresos del Estado, al tiempo que las circunstancias obligaban a aumentar el gasto. El hundimiento del precio de los terrenos situó a las empresas relacionadas con el sector inmobiliario al borde de la quiebra. La posición financiera de las empresas del sol naciente se deterioró notablemente, afectando su capacidad para devolver los préstamos. El sistema bancario sufrió un aumento sustancial de la morosidad y la pérdida de valor de sus activos. El crecimiento del PBI cayó por debajo del 1%, iniciándose una etapa de recesión económica. Esta recesión fue la más dura que vivió el país desde la Segunda Guerra Mundial. Su severidad se debió a la combinación de factores coyunturales, como menores niveles de inversión en capital y de empleo, y a factores estructurales como la apreciación del yen, que ha destruido la competitividad de los productos japoneses, empujando los costos laborales en dólares por encima del resto de los países con los que compite, y a la deflación de sus activos, especialmente del valor del suelo y de los activos financieros. Al llegar la década de los 2000, su deuda ya superaba el 100% y en 2010 ya se había duplicado otra vez.
La tercera economía del mundo mantuvo una senda de estímulos que solo en las últimas décadas se vio amplificada con eventos como la Gran Recesión del 2008, el tsunami de Fukushima en 2011 y más recientemente la pandemia del COVID. Para instalar, ustedes saben qué es el Wi-Fi. Wi-Fi. Pero entonces, ¿cómo es que Japón hace 3 décadas que convive con una deuda que no para de crecer y aún así los inversores internacionales siguen confiando en el mismo? La respuesta está en su cultura de ahorro, lo cual hace que el país no esté prácticamente endeudado en términos netos, ya que posee una caja enorme para compensarla. Sus ciudadanos y empresas, que juegan un papel clave en el crecimiento económico, son extremadamente reacios a consumir, invierten poco y el Estado a menudo se ve obligado a gastar por ellos. Una de las causas que explica este comportamiento es la demografía de Japón. Su población es muy longeva, lo que aumenta los costos de la seguridad social y la atención médica del Estado. Esto hace que los jubilados tengan mucha incertidumbre sobre su futuro y prefieran ahorrar, situación que se espera que continúe durante mucho tiempo. El gobierno ha conseguido mantener la rentabilidad de los bonos nacionales muy baja, o sea, pagar poco a los inversores en pos de generar alta confianza en los mercados. Hay inversores que prefieren la estabilidad a la rentabilidad y por eso optan por Japón para colocar su exceso de ahorro, explica el economista Shigeto Nagai. Los inversores prestan entonces su dinero al país, sobre todo los más conservadores que ven en esos títulos un lugar seguro para colocar su dinero. Además de la rentabilidad que se obtiene, los bonos de los países desarrollados tienen una alta liquidez y pueden usarse fácilmente como garantía para los préstamos. Por lo que cuando se habla de deuda pública, muchísimas veces se comete el grave error de medirla sobre el PBI sin tener en cuenta el patrimonio neto del gobierno o su capacidad real para hacerle frente. En otras palabras, sería como si al ver si prestarle guita a alguien solo miráramos su sueldo, omitiendo sus ahorros y los terrenos de la abuela que tiene. Por lo que acá vemos una diferencia sustancial con los países del sur de Europa, ya que por ejemplo en el caso de Grecia sus reservas líquidas no alcanzan para cubrir su deuda, a la vez que sus ciudadanos tienen tasas negativas de ahorro, o sea, están hasta los huevos. Otra gran diferencia con el resto de los países es a quién le debe la deuda el Estado japonés. El 90% de la misma está en manos de inversores japoneses, es decir, expresada en yenes. Esto hace que su banco central esté menos expuesto a las turbulencias de los mercados internacionales, ya que el gobierno monetiza su déficit al vender bonos que compra la misma banca central, o sea, todo queda en familia. Bajo esta política de estímulos, el Banco de Japón ha estado comprando grandes cantidades de deuda pública para mantener bajas las tasas de interés a largo plazo, lo que se supone que ayudará a estimular la economía con inversión. Como dicen los mexicanos, ni modo, no soy monedita de oro, como dice la canción, no soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos, así nací y así soy, los que no me quieren, ni modo, pero yo creo que algunos me quieren. Acá está la gran particularidad de la economía japonesa. El gobierno no tiene que encontrar compradores en el sector privado para toda la deuda que emite y el poco interés que paga por la deuda vuelve al gobierno. En otros países esta política conduciría a una alta inflación, desconcertadamente esto no ocurre en Japón. Así que mientras en el resto del mundo los tipos de interés no han dejado de subir, en el cascote se mantienen bajos. Esto se debe fundamentalmente a la mentalidad de deflación todavía obstinada de los hogares y empresas privadas. Para evitarlas el gobierno imprime dinero y lo introduce al mercado. En otras palabras, el Estado no se endeuda por falta de ingresos, sino para que no suban los precios. Lo más increíble es que a pesar de tener una emisión monetaria brutal, en comparación con el resto de los países, la inflación anual nipona hace décadas que no supera el 3% y hasta ha llegado a ser negativa. ¿Qué me importa? ¿A qué se debe este fenómeno? La respuesta es la trampa de la liquidez, el cual en macroeconomía keynesiana es una situación en la que los tipos de interés son tan bajos que la preferencia por la liquidez tiende a hacerse absoluta. En otras palabras, las personas prefieren tener todo su dinero en efectivo antes que invertirlo, por lo que las medidas tendientes a aumentar la masa monetaria no tienen efecto para dinamizar la economía y las autoridades monetarias no pueden hacer nada para llevar la tasa de interés a un nivel adecuado. En este caso, el aumento de dinero en circulación no tiene ningún efecto sobre la producción o los precios, es decir, no hay inflación. Esto explica por qué Japón es una de las naciones que más utiliza dinero en efectivo para su vida diaria, potenciado con su cultura de no robar y con una infraestructura que se adaptó históricamente a ello, como por ejemplo poseen una enorme red nacional de cajeros automáticos,
a la vez que gran cantidad de productos se obtienen de máquinas expendedoras. Al tener una baja natalidad y un rápido envejecimiento de su población, hace que el impacto negativo de la seguridad social se vaya incrementando con el tiempo. Los bancos enfrentan fugas de depósitos que hacen que no puedan aumentar los créditos para inversiones, a la vez que generan las expectativas inflacionarias que desean para luchar contra la deflación y aumentar el PBI real. Después Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúpalo. Muy bien, para cerrar este video hagamos una conclusión de todo lo visto. El país nipón a lo largo de su historia contemporánea pasó por grandes cambios económicos. De un periodo de destrucción absoluto tras la Segunda Guerra Mundial pasó a un auge sin precedentes en la década de los 70 y 80, terminando actualmente en una crisis de la que no encuentra salida desde la década del 90. A pesar de su dificultad para mantener un crecimiento sostenido en el tiempo, sigue siendo una potencia mundial donde sus ciudadanos gozan de niveles de vida muy elevados. Los principales desafíos que debe enfrentar para poder repuntar su economía provienen de las características particulares de su población y cultura, a saber, seguridad social es sin duda el mayor obstáculo que tienen por delante, ya que el envejecimiento de su población y la baja tasa de natalidad hace que el gasto público en esta partida sea muy elevado. Consumo. Derivado de lo anterior, sus ciudadanos tienen una bajísima propensión al consumo, a la vez que una altísima por el ahorro, por lo que los planes de estímulos del gobierno no tienen efecto. Deuda pública y déficit fiscal. Para resolver los dos problemas anteriores, son los instrumentos a los que ha acudido históricamente el Estado para combatirlos sin generar los resultados previstos, haciendo que se pierda la confiabilidad en las medidas tomadas y metiendo al país en una espiral del que no encuentra salida. Por lo tanto, este país se enfrenta a complejos problemas estructurales que va a llevar mucho tiempo resolver. ¡Hola! ¡Chicas superpoderosas! ¡Adiós! ¡Auxilio! ¡Hola! ¡Auxilios de emergencia! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Adiós! ¿Qué más decir de este país que nos regaló Dragon Ball? Bueno, almas liberales, espero que les haya sido entretenido el vídeo. Por favor, déjenme su like para que pueda seguir creciendo. ¡Salute!